Hola, somos Bere y Jess y somos odontólogas. Y en este podcast no solo hablaremos sobre odontología, sino de todo lo que conlleva tener tu consultorio o emprendimiento. También aprenderemos de otros odontólogos que con o sin experiencia han logrado el éxito en el mundo empresarial. ¿Y tú, estás listo para el éxito? Hola, hola doctores, bienvenidos a Dientes y Billetes. Aquí estamos otra vez en el episodio número 2. Estamos bien contentas de volverlos a ver aquí. Bien, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén, en el horario que estén. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, doctora? Un tema muy interesante. Sí, ok. El tema del día de hoy es, ya me gradué y ¿ahora qué? Ok, bueno, entonces ya en el capítulo anterior estábamos hablando de cómo fue que escogimos odontología y bueno, ya se acabó odontología, ya nos graduamos, vamos a platicar qué es lo que sigue. Obviamente depende mucho de en qué escuela tú estés estudiando, ¿no? Porque pues hay escuelas que llevan protocolos diferentes, pero nosotros vamos a hablar pues de nuestra experiencia y cómo fue que en este caso, lo que vamos a hablar ahorita, cómo fue que escogimos el servicio social. Porque en UABC lo que hacemos después de que terminamos nuestros 9 semestres es escoger el servicio. Y yo creo que es una parte muy importante porque a partir de aquí, pues cada quien, muchos escogen el servicio de acuerdo a lo que también están buscando profesionalmente, ¿no? Pero hay veces que por cuestiones de promedios, pues no te toca donde tú quisieras, entonces pues te tienes que adaptar como a estas situaciones, ¿no? Entonces, y hay muchas cosas que tienes que hacer antes de hacer el servicio, ¿no? Como inscribirte en el SAT, que fue lo que ya habíamos platicado en el capítulo anterior, ¿no? No vamos a profundizar como en este tema, pero sí es importante que sepas que hay diferentes regímenes en los que tú te puedes dar de alta luego de que sales al mundo a convertirte en emprendedor o empleado o en lo que sea que tú vayas a hacer, ¿no? Simplemente a generar ingresos, a generar lana, o sea, sí, es clave y base todo ese tema. Entonces, bueno, hay muchos regímenes, ¿no? En los que tú puedes estar, pero en específico, pues son a lo mejor 3 principales, los que son, ya sea que vas a recibir un sueldo, ya sea que tú vas a generar como los ingresos, o por ejemplo, que tú vayas a poner un consultorio, ¿no? O el que tú vayas a prestar un servicio. Entonces, ahí son 3 regímenes diferentes que son algunos de los clásicos en los que tú te puedes dar de alta, ¿no? Digamos. Obviamente está que si eres persona física, que si eres persona moral, pero esos ya son temas un poquito más complejos que vamos a ver en algún otro capítulo más a fondo, ¿vale? Sí, haz de cuenta que son 3 maneras, bueno, hay muchas maneras de hacer lana, ¿no? Voy a hablar en un lenguaje así como más sencillo. Hay muchas maneras de hacer lana y dependiendo en esa manera en la que tú te pongas, ¿no? O te clasifiques, es como vas a pagar tus impuestos también, ¿ok? Como empleado o como si tú trabajas y haces ciertos servicios para otros consultorios o pues ya sea ya emprendiendo, ¿no? También. En el caso cuando vas a hacer el servicio social, te piden siempre que te des de alta pues en el SAT, ¿no? En el satánico. En el satánico. Entonces te piden que te des de alta para que cuando tú salgas ya al mundo a trabajar estés listo, ¿no? Ya el régimen que tú escojas pues va a depender también de lo que tu contador te vaya a sugerir. Entonces siempre acuérdense que para esto estar asesorado de algún contador que te diga, ¿sabes qué, Doc? Te conviene más este régimen por lo que vas a pagar de impuestos o por cómo tú vayas a trabajar, ¿no? Entonces, pero eso ya lo puedes ver muy probablemente ya que termines el servicio, que ya sepas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Ahora, nos vamos a enfocar pues en la parte del servicio social. Esto vamos a hablar específicamente de UABC, ¿no? De cómo fue nuestra experiencia para escoger el servicio social. Depende de muchas cosas, depende de promedio. Como decía la doctora, pues ella tuvo un buen promedio y ya pudo escoger en dónde quería hacer su servicio social, ¿no? Yo no tuve un promedio así de que, ay, no manches, no tuve el 9.2, pero lo que tuve yo también como digamos algo negativo fue que yo repetí, hice varios extraordinarios, entonces eso también te va afectando a la hora de que tú vas a escoger el servicio social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo estaba segura que yo quería hacer el servicio social en un centro de salud. Obviamente un centro de salud que no estuviera muy lejos de mi casa y donde pudiera vivir la experiencia
ya no como de algo privado, sino del sector público, ¿no? No sabía no, no sabía lo que me esperaba, pero yo decía que quería hacerlo en un centro de salud. Ahora, en el momento en el que lo escoges, pues obviamente ya ves que a nosotros nos juntaban a todos en un salón, en un audiovisual, y te ponían las plazas de... Era como la subasta, Como ¿no? una subasta, ajá. Entonces te ponían todos, ¿no? De que en UABC tal clínica, o en Iztecali, y o centro de salud, que ahorita ya no existe, pero pues ahí vas, ¿no? Y que ya pasaba el del mejor promedio, el que no tenía pues ningún extra, que no había repetido nada, y pues que ya se iba a la primera, ¿no? La que tú querías. Así es. Entonces, así es como nosotros íbamos escogiendo. Yo quería hacer un centro de salud. Yo no sabía, de hecho estaba googleando en dónde estaban esos centros de salud, pues se ubicaba como los más, los más céntricos, ¿no? Pero entonces quedaba ya por escoger y quedaba el centro de salud del Rubí. Entonces, en la tarde dije, bueno, en la tarde pues no me queda tan mal. Ajá. Entonces, yo hice mi servicio social en un centro de salud. Sí. Pero pues sí estuve sufriéndola así de que tachaban una y yo así. Que no tachen el centro de salud. Sí, porque lo ponían en un pizarrón, ¿no? Ajá. Y ya escribían las localidades para hacer tu servicio y pues se iban llenando y tal vez era una localidad que tú ocupabas, ¿no? Ajá, que te quedaba muy que me cerca. quedaba cerca. Entonces, porque pues solamente tenías que tener como tus opciones, ¿no? Pero pues ya se te iba la opción, entonces de las que quedaban, a ver cuáles son las que te van a convenir más. Entonces, pues bueno, yo lo hice en un centro de salud, en el Rubí. La verdad, no me molestó, la verdad sí me gustaba, y aparte, pues es que tenías como esa experiencia de tú directamente con el paciente, platicarlo, ¿no? Y la verdad es que, como siempre dicen, los pacientes más humildes son los que más te agradecen, y la verdad es que sí eran pacientes muy lindos, pacientes muy agradecidos. Sí. Uno que otro que se ponía medio loquillo, pero al final pues trabajas con un equipo de trabajo, ¿no? Porque ahí aparte yo, un amigo, justamente, o sea, uno de mis amigos también alcanzó ese lugar. Y en la mañana estaba la que fue mi pareja. Entonces, pues ahí, quién sabe cómo fue a dar ahí, porque creo que donde le había tocado, pues no se pudo, y bueno, la cambiaron para allá, ¿no? Sí. Y ahí estaba padre, ¿no? Porque el paciente llegaba, que es como a lo mejor un modelo que estaría muy padre para algún consultorio, pero el paciente llegaba a administración, pagaba su consulta, que era como algo muy significativo, creo que eran como 30 pesos, algo así. Y siempre tenían que pasar con el médico. Con las enfermeras. Entonces, ellas les tomaban la presión, les tomaban la glucosa, y si, por ejemplo, la enfermera te decía, no, doctora, es que el paciente viene con una glucosa de 200. No, pues, Oye, qué buena estrategia, ¿eh? O sea, así... No. Sí, o sea, no me había tocado escuchar algo y pues así. obviamente si el paciente venía, no, pues ¿sabes qué? Pues lo vamos a mandar con el médico. Y aparte, si pues, oye, pues ¿cuál es tu alimentación? Lo mandaban con la nutrióloga, que era nutrición, estaba nutrición, medicina, las enfermeras y odontología, ¿no? Entonces estaba como muy, muy padre eso. Entonces el paciente ya cuando venía, o sea, tú siempre atendías al paciente. Estaba muy integral ese sistema. El paciente seguro, o sea, el paciente ya si venía por una extracción, señor, ¿sabe qué? Pues controladito. Y tú ya lo atendías como con toda la seguridad, ¿no? Pero también era un show, porque a veces el paciente venía con dolor, bueno, había tratamientos de emergencia que le podías hacer, pero los tenías que referir como a las clínicas con especialidades. Entonces, un día a mí me pasó pues ya ven que como trabajaba con el endo, ¿no? Que les había dicho que trabajaba con un endo, a mí me enseñó a hacer pulpotomías de emergencia. Entonces, un paciente llegaba con mucho dolor, pues yo quitaba cámara pulpar y le ponía pues medicamento, ¿no? Entonces, a ese paciente le puse. Se lo dije, pero le dije, señor, mañana tiene que estar parado en el centro de salud de la 8 para hacerse su endodoncia, porque si no le va a doler hasta Dios sabe dónde. Entonces me dijo, no, sí, doctora, no sé qué. Y pues bueno, la Vera, como siempre tiene que ser, llenó porque había un programa donde tú llenabas todo. Entonces yo le puse el paciente, se le hizo tal y tal, se le dijo que tal y tal. Pues el paciente como a las 2 semanas se fue a quejar a no sé dónde, que porque le dolía un montón el diente y que no sé qué. Entonces, no, pues casi me lleva la chinita. Ajá. Pero no fue porque, o sea, no me pasó nada porque abrieron su expediente,
Y decía, se le dijo al paciente, anotaciones. siempre era así de que punto y coma todo. Se le dijo al paciente que no sé qué, le dijo, señor, ¿le dijeron que tenía que irse a hacer la endodoncia? Sí. Ah, pues entonces... Oye, como el servicio social nos prepara ya para la vida laboral, ¿verdad? No completamente, No ¿verdad? completamente. Simplemente es el modo operativo. Sí, porque estás muy limitado a ciertas cosas, porque pues obviamente a veces no hay para resinas, entonces es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Cuando estábamos preparando esto, ¿no? Sí. Que yo casi no sabía de adhesión, más Ajá. que lo de la especialidad, la licenciatura, porque a veces no había, Ajá. o sea, no había resinas y pues se acababan y no, pues señor, nomás hay amalgamas. Entonces, pues puras amalgamas, entonces era como que lo único. Entonces, pero pues sí, o sea, realmente son cosas que que idealmente una consulta privada se tendría que llevar así, ¿no? Primero, a ver, señora, vayas al médico, hay que revisarle todos sus signos vitales, que esté bien, que esté estable, y vámonos ahora sí cuando esté listo, ¿no? Claro. Pero pues no, usualmente no lo hacemos. Entonces, yo disfruté mucho como esa etapa del servicio social. Sí aprendí un poquito más de cómo tratar al paciente que viene enojado, a ver, póngase de aquí. No, pero es que Ajá. también en el servicio social, sí, la verdad, yo en mi experiencia sí me sentía más protegida. Sí me Ajá. sentía como que aquí, o sea, no quiere decir que hacía un cochinero o que hacía las cosas mal, pero sí hay una seguridad. Porque Pues, que te tú hiciste en respalda, UABC, ¿no? ¿verdad? Sí, en UABC. No, nosotros ya estábamos solitos, así, Sí. éramos, pues no voy a decir nombres, pero era otro doctor y yo, y estábamos solititos, así, solitos. Ok. Y si, por ejemplo, venía, un niño o algo así, estábamos solitos, y yo, por ejemplo, a él, que también son cosas, ¿no? Si venía una niña para atenderse, la tenía que atender yo. Si era niño, pues él lo podía atender sin ningún problema. Obviamente ahí no había que papús, no había... Ya si el niño no se dejaba atenderse, es que odontopediatra, pero de que los amarrábamos así. Yo me le ponía encima el morrito. Cuando era niña, sí, yo me le ponía encima. Y él atendía. O sea, pero por lo que tuve... Y mamá ahí no presente. Y el morrito lloraba y la señora nomás así. Y yo, señora, va a llorar, va a gritar, va a hacer esto. ¿Está segura? Si no la mandamos a la olla. No, sí, pues... Aguántese. Aguántese como sea, ¿no? Pero Sí. se lograba. Y pues obviamente también no nada más era como estar ahí en el centro de salud. Haz de cuenta que te ponían metas, ¿no? De que, para que cumplieras, de que tienes que hacer tantas amalgamas, tienes que hacer tantas resinas. Te hacían ir a las escuelas a que tú dieras como pláticas de salud bucal, estaba la semana de la salud donde ibas y entregabas de que cepillitos, hacías autoaplicaciones de flúor, bueno, total que era... Ya te estaban haciendo hacer marketing, ¿no? Sí, o sea, de que, a ver, el cepillo que tienes que usar, bueno, pero casi todo en niños, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no me gustaban tanto los niños, pero pues fue una experiencia diferente, ¿no? Entonces, y pues ya, obviamente, ahí cada mes tenías que ir a tus juntas, a la jurisdicción, allá por el Monte de los Olivos, creo, por el Panteón, que está por allá, por el Florido. Entonces, y de que, a ver, saquen tus metas, a ver, o sea, y tú tenías que ir contabilizando cuántas cosas, y yo dije, ay, ¿cuánto ganaría si hiciera estas resinas al mes, no? Y pues a mí sí me daban un pequeño sueldo significativo, ¿no? Ahí estaba, cada mes yo iba por mi chequecito de tal cantidad, no voy a decir cuánto, de que, ay, pues aquí, y yo toda feliz, ¿no? Mínimo te daban algo. Con mi dinero. Pero, o sea, por ejemplo, durante el servicio, la verdad es que yo me dediqué al servicio. O sea, yo me dediqué al servicio y la mitad, porque creo que entraba a la 1. Entonces en las mañanas, la verdad, era mi tiempo para mí. Sí. Pero no trabajé. La verdad, no aproveché como ese tiempo para trabajar. Y a lo mejor fue algo que pude haber hecho, pero por X o Y, pues no lo hice, ¿no? Entonces, digo, sí es una decisión importante el decidir en dónde vas a hacer tu servicio social y cómo vas a aprovechar como ese tiempo que te va a quedar libre, ¿no? Digo, esto es hablando como de la parte del sector público, pero por ejemplo, tú lo hiciste en UABC, ¿no? Sí. Tú no sufriste tanto como yo estar esperando a ver cuál... No, sí, en UABC es que sí había, todavía hasta la fecha muchos pacientes, pero bueno, antes de que yo empezar con mi experiencia, porque prácticamente si lo vemos desde afuera, ya estabas funcionando dentro de un modelo de negocio, ¿no? Nada más que no se veía como tal, entre comillas. ¿En el mío? En el tuyo, en tu servicio.
¿con qué te quedas? Pues, o sea, ya que lo ves, estaba padre ese sistema, ¿qué le agregarías o qué le quitarías a ese sistema en el que tú estabas en el servicio? Porque estaba muy buena la estrategia, ¿no? ¿Sí? De que llegara la presión y todo, que es lo ideal que todos tenemos que hacer, pero Es que mira, o sea, yo creo ¿qué te quedas con esto? Yo creo que cuando es un servicio que te prestan y que es gratis, pues la persona lo hace, ¿no? O sea, y está condicionado a hacerse esas cosas, que tú también lo puedes condicionar afuera, ¿no? Pero les va a costar. Entonces, a lo mejor en ese punto, hacer un plan en el que es que con tu primer consulta te va a costar tanto, ¿no? Pero pues hay otras cosas que hay que poner detrás de eso, o sea, el doctor cómo se le va a pagar, que oye, pero digo, a mí me gusta esa parte, ¿no? En el que el paciente va primero aquí y luego acá y llega contigo seguro. O sea, tú ya no te tienes que preocupar de que si trae la presión alta o no, porque pues cuando estás en el consultorio ahorita, en este punto, te llega un paciente y tú tienes que tener ahí todo, o sea, y tú tienes que saberlo, ¿no? Y pues no es como que puedes tener a una enfermera ahí sentada ahí, o bueno, a lo mejor sí en algún punto sería lo ideal, sería lo ideal, ¿no? Que tuvieras, aunque sea una enfermera, que, vamos a pasar con la enfermera, que le tome sus signos vitales, y ya después dices que, pues si no está, ¿sabes qué? Lo vamos a referir con nuestro médico de cabecera, ¿no? Y ya lo mandas con el médico. Qué valor agregado tan cabrón. A lo mejor ahí. Con el médico, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti, o no, pues el paciente va a ir a pagar su consulta, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dale un precio preferencial, ¿no? O sea, de la consulta para que le digas medicamentos, al final va a ser trabajo para él, ¿no? O sea, es como, pues sí, trabajar integralmente, ¿no? Como en una parte de la salud que a veces es muy importante y que lo pasamos desapercibido, de que, véngase, ya ahorita le sacamos el diente, sin a veces revisar cómo, o que confías en el paciente y que te dice, no, sí, doctora, en la mañana me tomé la presión y todo bien, Ajá. Oye, pero lo importante, supongo que obviamente te diste cuenta de la importancia de las notas de evolución, ¿no? Sí, Al momento de que te pedían cuentas, a ver, mijita, a ver, doctora, no. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí con este paciente? Tus notas de evolución siempre lo teníamos te respaldaron y te salvaron de a lo mejor de la regañada que te iban a dar, ¿no? Entonces ya eso, la importancia, ¿no? De eso y la experiencia que ya te ganaste dentro de ese lugar, ¿no? O sea, pues donde estabas protegida, donde no estabas bajo el riesgo de una demanda de un paciente, o sea, siento que está bien que en ese momento del servicio social nos expongamos mucho a todas las posibles consecuencias que pudiera haber antes de empezar a depender. Obviamente sin caer como a lo mejor en iatrogenias, ¿no? No, claro, por supuesto. Que nos podría a lo mejor hacer equivocarte, porque sí me llegó a pasar, pues que a lo mejor me pasé tantito y yo ya comuniqué, estaba muy profundo, pues ya te vas, pero pues ahí es donde la puedes regar, ¿no? Ya afuera pues es más complicado que te llegue a pasar algo y obviamente cuando estás afuera pues tienes que estar preparado para esa situación, ¿no? Aquí pues tanto en UABC como en ese Salud donde estábamos, pues tienes quién está atrás de ti, algo pasa y, hola. Sí, a todo mundo le puedes preguntar, tienes el respaldo de la experiencia del doctor. Y de hecho a nosotros, las veces que íbamos a hacer esas juntas, nos daban pláticas, o sea, nos daban pláticas médicos, nos daban pláticas como de diferentes áreas, como para también estar un poquito informados y actualizados, ¿no? Entonces también había como una buena ventaja y pues no es como que nomás nos hablaban para pedirnos cuentas, no, íbamos y nos daban alguna plática de valor. Entonces pues estaba muy padre, la verdad. Imagínate que todo solo inculcaras en tu consultorio, o sea, ya en la práctica privada. Y es que sí se puede, sea, ya tendrías tú que estar hacer como un guardadito para actualizar a tus empleados, ¿no? Decir, ¿saben qué? Tal día vamos a tener una plática de cosas legales. O sea, tener el fondo de educación continua, sería lo ideal para todos. Sí. Entonces, digo, al final es algo padre, tiene sus desventajas, ¿no? Pues estás ahí metida todo el día, porque mi horario era de 1 o de 2, salíamos a las 8. Y pues es ahí como que, pues también sí estaba pesadito, ¿no? Y pues de hecho sí salíamos y el guardia siempre salía, porque éramos varias mujeres, las enfermeras, la de nutrición, estaba yo y nada más había 2 hombres, que era el médico. Y el segundo semestre, porque el primero éramos puras mujeres, creo. Nada más estaba mi compañero, que era el único hombre, y el de recepción, que también era hombre. Pero pues sí era una zonita así como escondidita, pues que sí estaba peligrosona, ¿no? Pero
La neta yo lo disfruté mucho, sí aprendí, o sea, tío, cómo tratar al paciente, el hacer las notas y de qué punto y coma todo lo que pase, porque pues es algo que te puede salvar. Salvar. Te puede salvar de un regaño, al menos en el servicio, o cuando estás afuera te puede salvar de demandas, ¿no? Sí. Porque sí, no estamos exentos de. Claro. Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia. No sé qué tan diferente haya sido como en tu caso, que estuviste en UABC, igual en Otay, ¿no? Bueno, en Otay, por ejemplo, pues bueno, como ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, yo al tener un buen promedio tuve, de hecho yo era la primera que elegía la clínica. Ah, no. O sea, decían, y empezaban por promedio y decía Alcaraz, y ya en el pizarrón, ¿cuál quieres, mamacita? Y yo, algo acá. Así, elige, mamá. No, o sea, sarcasmo, no es broma, pero sí, realmente yo tenía para escoger. En mis tiempos, la clínica más peleada en la universidad, ahí para hacer el servicio social, era la clínica de cirugía. Era la de cirugía de extracciones y todo. Todo el mundo se quería pelear por esa, pero yo no, yo quería aprender de rehabilitación. Entonces, pues tuve la libertad de poder elegir. Obviamente ya tenía estudiados y les preguntaba a los maestros rehabilitadores, implantólogos y todo, doctor, ¿en dónde está? ¿En qué clínicas está? Para ubicarlo y elegir esas clínicas. Y ya, pues bueno, pude escoger la clínica esa. Además, yo escogí en la universidad porque me quedaba cerca también, me quedaba muy cerca. Ese es otro factor importante, pues también elegir al momento del servicio social. Pero yo sugiero que elijas el servicio social de acuerdo a lo que vas a aprender. Entiendo que puede ser cómoda la cercanía, pero yo aconsejo que elijas al maestro, pues, o sea, a lo que vas a aprender, porque eso se te va a quedar para siempre. Entonces ya elegí esa clínica con los rehabilitadores, o sea, algunos doctores a lo mejor no eran lo que yo más o menos quería, pero había la mayoría, ¿no? De los doctores que ya tenían mucha experiencia. Y pues fue ahí donde la tomé. Para mí fue muy enriquecedor porque yo sí dije, aquí tengo que hacer lo que no he hecho en toda la carrera. Tengo que hacer, a ver qué no he hecho. Ya me ponía, ok, no he hecho rehabilitaciones, no he hecho blanqueamientos, no he hecho alargamientos de corona, no he hecho carillas, etcétera. Entonces yo dije, aquí voy a hacerlo. Si la voy a regar, va a ser aquí. Entonces sí, me puse a buscar pacientes de esas características. Ahí me di cuenta, Vera, de lo buena que soy para vender. Por eso ahora me doy cuenta que me gustan mucho las ventas, me doy cuenta de los números que manejo en mis clínicas cuando cierro ventas integrales muy grandes. Y desde ahí yo era muy buena porque yo no sabía que yo estaba vendiendo, ¿no? Y eso no lo sabemos cuando estamos consiguiendo pacientes, nos estamos vendiendo. Acuérdense que en la carrera dependemos de otras personas para pasar, bueno, al menos en nuestra experiencia. Yo ya no sé cómo se maneje ahorita actualmente en otras escuelas, ya hay muchas privadas, etcétera. Supongo que es lo mismo, pero sí en nuestra institución pública era, o sea, dependías de una tercera persona, bueno, dependes de una tercera persona, si te queda mal, truenas. Entonces, yo sí busqué pacientes de esas características y me supe vender bien, la verdad, y yo no sabía que estaba vendiendo. Me supe vender bien, los convencía de atenderse, obviamente necesitaban esos tratamientos, no iba... Oye, espérate, es que ahorita se me ocurrió que, digo, cuando estás en la universidad, vendías para pasar y ahorita vendes para vivir, ¿no? Qué irónico, ¿no? O sea, buscas pacientes para pasar a la universidad y ahora buscas pacientes para vivir. Entonces, es la verdad, y es que sí, y digo, es algo que también yo, por ejemplo, en la especialidad fue donde caí en cuenta de eso, pues que sí es cierto, o sea, tú te vendes y tienes que hablarlo con tal seguridad, a veces aunque no sepas, hacer como que sabes, para que el paciente te crea y diga, ah, sí, mira, ella sabe, ella y al rato así como que, pero pues es la realidad. Es la verdad, entonces yo sí le saqué mucho juguito, mucha carnita, como le dicen, al servicio social, hice rehabilitaciones, blanqueamientos, carillas, obviamente con la autorización de los doctores, muy, muy buenos doctores con los que pude estar ahí. Yo estoy muy satisfecha con lo que viví en el servicio social, nada más que no me pasó como a ti. Yo no estaba como tal en un sistema. Tú lo tenías más como la enfermera, o sea, yo simplemente operaba, pues, o sea, yo era operadora, o sea, yo solamente trabajaba. La recepción estaba muy lejos, entonces como te menciono, no me tocó
más bien ni siquiera observaba el sistema, no lo veía del lado del negocio, ¿no? Yo simplemente quería aprender a hacer los mayores tratamientos menos comunes que se podía y ya. Pero ya recapitulando y observando el sistema y era el paciente llegaba, pagaba, yo realmente no observaba muy bien cómo la recepcionista los atendía, pero el sistema es muy bueno y eso yo creo que lo deberíamos implementar siempre en los consultorios para asegurarnos de que el ingreso sea el correcto a la caja chica, ¿no? El paciente llegaba y la recepcionista tenía una nota donde tenía 3 copias atrás de la misma nota. Ya ves que son como color amarillo, rosita, verde. y Eran como 3 o 4. Entonces, me parece que el paciente se quedaba con la original, la recepcionista con una, y también el paciente te entregaba una sí, porque copia. tú lo tenías que tener, pero en su expediente. Tenías que dejar uno en el expediente y otro se lo tenías que entregar a la circulante. Para que te daba el material. Para que te diera el material. Y había un super control, eso sí, con el inventario. Pero al final de cuentas sigue siendo un modelo de trabajo. Sí, sigue siendo un modelo. A mí sí me gustaría como tener eso, ¿no? De que, o sea, no de que tengas tu cajoncito ahí echado, o sea, de que hubiera como un lugar específico donde alguien te diga, ¿qué va a hacer, doctora? Voy a hacer una resina. Ay, que te pasara todo. Claro, no, sí está más controlado el material. Pero bueno, te digo, yo no lo veía del lado del negocio, simplemente así funciona. Tú nomás querías aprender. Sí, yo solo quería aprender de rehabilitaciones, de todo. Entonces, estaba muy bueno eso, pues, porque tú trabajabas simplemente a lo que el paciente había pagado, ¿no? No te ibas ni más ni menos. Tú hacías tal cual las cosas, ocupas una endo. No más que eso sí, eso ya lo aprendí muy después. Yo no veía, no sé si te pasó lo mismo, no veía al paciente de una manera integral, no lo veía de una manera completa. El paciente iba por una cariecita cuando en el cuadrante tenías muchas caries y nomás le hacías esa. Fue mi experiencia. A menos que el doctor te dijera, ¿no? O sea, digo que esto ya es una parte, pues, de cuando estabas en la uni, ¿no? Que te dijera, ay, pues, tiene 3, hácelas de una vez. Pero, pues, también estás aprendiendo. Claro que no haces 3 resinas en, ¿cuánto duró? En 2 horas. En 2 horas, sí. Ibas a ocupar 1 hora menos, ¿no? Sí. Digo, ahora que ya estás acá, dices, no, en 1 hora me aviento las 3 resinas, se las ahorita cobro. Las hago y se las vendo. Se las compro. Sí. Entonces, pero, pues, antes, ¿no? O sea, antes a veces nada más era lo que ocupabas. O sea, ocupa una corona, sí, el paciente ocupa una corona, y sabías que ocupaba más cosas, pero a lo mejor no te tocaban en tu semestre. A lo mejor tú que estabas en la clínica, pues sí lo podías hacer, pero alguien que está en la carrera nomás, ocupa una corona, yo la quiero. Ocupa una endo, y luego ya lo mandas con otro. Y pues ahí se quedaba todo, pues le hacías lo que ocupabas y ya se va. Por eso yo creo que cuando salimos a los consultorios, trabajamos igual. De que, ocupo una, y le haces una caries por cita. Sí, tal cual, así yo salí del servicio, así yo copié eso y lo empecé a implementar en el consultorio. Pero bueno, hablando de qué onda, de cómo elegir el servicio, dónde, ahora sí que si está dentro de tus posibilidades y eres una persona muy privilegiada, con muchas facilidades. Como yo. Con muchas facilidades. Yo sí sugiero, en mi opinión personal, no sé tú qué opinas, Vera, que elijas el servicio y claro, entiendo que puede influir el promedio, pero bueno, dentro de tus posibilidades, elige la clínica que más experiencia te va a dar y observa el sistema, porque de ahí ya vas a empezar a observar cómo opera un negocio, aunque les digo, aunque no sea como tal. O sea, es un negocio, sabemos que es un negocio, pero no es para nosotros. No es para nosotros simplemente aprendemos, pero sí les sugiero que pongan mucha atención cómo funciona la recepcionista, cómo se le delega a los doctores, cómo se organizan los doctores, la circulante, pongan mucha atención cómo la circulante lleva el conteo de los materiales. Es bien complicado, bueno, en mi experiencia, acá afuera, en emprendiendo, a mí se me hace muy complicado el inventario. Y no sé si es cuestión personal o de plano el inventario del es que sí puede ser muy, muy variable, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, puedes decir, ok, yo me llevo tanto, no sé, de la resina, pero pues no todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces, y pues hay accidentes de que pues que ya se te contaminó, lo que tú quieras, entonces, pero pues un aproximado sí se puede sacarnos sobre los inventarios. Sí, se puede. Y hay cosas que sí se pueden contabilizar siempre y cuando las uses de la manera correcta, pues hay otras, por ejemplo, microbatch, todo pues sin bronca, ¿no? Pero pues hay otras que sí a veces es muy complicado. Yo la verdad, yo creo que apenas estoy empezando a hacer inventario.
Claro. pero porque era algo que como dices, a veces, digo, a mí me da flojera, decía, ay, no, tengo que sacar todo, pero pues es parte fundamental de cómo es que rinden más las cosas en el consultorio y cómo es que le vas a sacar más y el provecho. inventario y todo tu material y todo es dinero a fin de cuentas, es dinero que está representándose en forma de un material, ¿no? Como lo quieras ver, pero si pongan atención, o sea, realmente yo creo que pues esto nadie te lo dice, o sea, pon atención al modelo de negocio en el que estás trabajando. También, si está dentro de tus posibilidades, elige la clínica en la que vas a hacer un servicio social, elige una clínica como la que te gustaría tener. Sé que es un poco complicado, pero por ejemplo, esto se puede dar en las escuelas privadas, donde ustedes me pueden corregir, no estoy muy enterada de esto, pero sé que en las escuelas privadas los pasantes pueden ir a clínicas privadas, o sea, pueden ir y elegir trabajar con la mayoría de dentistas, ¿no? En el cambio de la escuela pública, sí nos mandan a instituciones. Con los que ellos tienen convenio. Ajá, con los que ellos tienen convenio. Entonces, en el caso de escuelas privadas, si tú eres un alumno que ya se va a graduar de una escuela privada, creo que se te abre un poco más el panorama que a nosotros de institución pública. Entonces, ahí sí yo sugiero que investigues una clínica como la que a ti te gustaría tener, o el doctor que ya tiene lo que a ti te gustaría tener en un futuro, y te metas y estudies el sistema ahí y hagas ahí el servicio y estudies todos los análisis posibles, si es que tu meta es poner una clínica en un futuro. Digo, y siempre y cuando, o sea, también sacar las cosas buenas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos nuestras mañitas y también podemos agarrar cosas que no son tan buenas, pero pues bueno, si te funciona, pues dale, ¿no? Pero sacar siempre lo mejor de a donde vayas a ir para que puedas tú llevarlo a lo tuyo, ¿no? A lo que tú quieres hacer. Sí. Pero bueno, entonces... creo que nos extendimos mucho en el servicio social. Para recordarlo. Sí, para recordarlo. Pero bueno, así ya, así como a los machetazos, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia cuando te escribieron al SAT? A ver, ¿cómo fue ese paso a ti saliendo del servicio? Nada más ¿En qué momento? A ver, ¿qué te dijeron? Fue antes del servicio. O sea, de hecho, para que tú pudieras escoger, tú ya tenías que llegar con tu hojita. O sea, de hecho, yo nada más fui y le dije, vengo a que o sea, me mandaron por esto, así casi, me mandaron por esto, no sé para qué sirve, pero aquí vengo y voy a cumplir con mis obligaciones. Sí. Entonces, pues, o sea, te orillan de alguna forma, o sea, tienes que estarlo porque ellos saben que cuando termines el servicio vas a trabajar. ¿De qué vas a trabajar? ¿Quién sabe, no? Pero ellos saben que tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales, que si empiezas tú inmediatamente, pues ya, ¿no? Empezaste. Pero pues hay unos que yo la verdad tardé en darme de alta como bajo algún régimen en específico. Uno, porque me daba miedo. Dos, porque no sabía. Uh-huh. Entonces, ya hasta que llegó el punto en el que en uno de mis trabajos me dijeron, doctora, es que quiero ver si ya más adelante me puede facturar. Y yo, ¿what? Y yo, sí. Y yo, pues bueno, y ya, pues ya sabía que lo tenía que hacer. Y pues eso pasa cuando vas a trabajar para alguien, porque ese alguien tiene que justificar a dónde se está yendo ese billete, ¿no? O sea, esa lanita. Entonces, y más si te van a hacer transferencia, más que nada cuando te van a hacer transferencia, porque ellos van a hacer un depósito, ¿no? A alguien. Uh-huh. Entonces yo dije, pues bueno, y la estuve alargando, y que me doy. Y ya cuando me dio de alta, me dice no, doctora, pues es que yo ya no voy a facturar porque me voy a meter a estudiar. Y yo, puta madre, porque ese es otro tema. O sea, cuando vas a estudiar una especialidad, y si tu escuela tiene algún tipo de beca que diga que no puedes trabajar, pues te tienes que dar de baja en el SAT, ¿no? Porque no tendrías por qué estar generando dinero porque te están dando dinero. La beca. Entonces, yo dije, no sé qué. Pero en otro de mis trabajos también me pidieron, doctora, es que necesito que me genere una factura porque les vamos a estar haciendo transferencias. Y yo así como que, ok. Entonces, pues ya, o sea, dije, el momento tenía que llegar. Entonces, pero lo que hice fue, ahora sí, con el contador del consultorio, ¿sabe qué, contador? Pues me voy a dar de alta bajo este régimen, porque me están pidiendo facturas. ¿En cuál régimen? No, pues que el mejor régimen ahorita para ti, por la cantidad de impuestos que vas a pagar, es tal. Uh-huh. Y dije, pues deme alta. Entonces, pero tuve que regresar al SAT porque otra cosa es, cada 4 años, creo, uh-huh. Tienes que volver a registrarte, como, no, sí, pues volver a registrarte, ¿no? Entonces ahí voy, pedí una cita en línea porque era más rápido.
Y ya fui, y igual me quedé bajo un régimen en el que no estaba generando yo nada. Entonces ya el contador me cambia al régimen que más me conviene. Y a partir de ahí, pues sí es estar generando facturas. Sí, ya, todo un rollo que... Sí, o sea, de que mi amiga me quiere depositar, yo no. Ya, Y yo sí. no me deposites. No me si no me vas a deposites. facturar, no. Ay, sí. Y, No. y una amiga me dice, oye, te transfiero. Y yo le dije, no, porque pues cada entrada pues tengo que pues decir de qué es, ¿no? Y me dice, yo nunca he tenido que hacer eso. Pero mi amiga está bajo sueldos y salarios, entonces a ella es completamente diferente sí, a que yo soy una diferente. persona física, bueno, que ahorita que estoy en el reciclo, Claro. o sea, es otro rollo, ¿no? Entonces, porque ella pues me dijo, no, yo hasta pido factura para el mandado, pero yo no puedo pedir factura para el mandado, porque estoy bajo otro régimen. Entonces Así es como... Buen punto. Ajá. Sí, pues yo cuando nomás nos dijeron vayan al SAT y es así. que nomás te avientan Y así. fíjate, a pesar de que mi papá es contador, nunca se me ocurrió preguntarle. Yo a pesar de que ahí lo tenía pues en contacto, no, yo era algo que me valía, pues, o sea, no me interesaba. Yo, esa madre qué, o sea, te lo juro, o sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Para qué? Déjenme a mí ser, o sea, era una ignorancia total. Y mi papá sí de repente me decía, mija, ya te diste de alta, que no sé yo, y yo, ¿eso qué, apa? ¿Para qué? ¿Eso para qué o qué? O sea, ¿para qué quieres o qué? Entonces, bueno, igual nos mandaron, pero yo me di de alta, como te digo, sin ingresos o Sin actividad, ¿no? Sin Persona actividad. física sin actividad. Así es, pues porque ahí mismo estaba haciendo el servicio, papá. papá. O sea, ya te hacen sacar el RFC, todo, todo eso. Ya te andan checando, ¿no? Y ya estás fichadito, ya nomás terminas tu servicio y a hacer billete, ¿no? Entonces, sí, yo estaba en una ignorancia total hasta que ya empecé a emprender y veía que los pacientes me decían, doctora, ¿me da una factura? Y yo, no doy factura, sí, pero yo como muy... Sáquese, ¿eso qué? O sea, sí, no, pero bueno, toda una ignorancia, ¿no? Y ahorita ya ando bien pero así. Pero es que también, ¿sabes? Hay veces que los pacientes te piden factura, o sea, y ni siquiera saben si lo pueden facturar. Ajá. O sea, porque hay veces que los servicios, creo que sí salen como servicios dentales. Ajá. Pues no, para ellos no es funcional. Bueno, pero ya es otro show, ¿no? rollo. O sea, si a ti el paciente te pide una factura y tú tienes la posibilidad de dársela, pues igual, pues dásela. Yo creo que pues al final pagas impuestos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, terminamos con este tema del servicio social y los impuestos. Ya, adiós. Luego Luego regresamos con estos temas del demonio. Ajá. Y vamos a otra parte, ¿no? Ya hablamos del servicio social y obviamente terminas el servicio y vienen otras cosas, ¿no? O sea, terminas y dices, ¿y a dónde o qué hago? ¿No? Entonces, aquí tenemos igual dos puntos de vista, ¿no? Ahorita vimos lo del servicio en el sector público, acá vimos pues en UABC, ¿no? Cómo es este show, pero también viene la parte que ya terminaste el servicio y ahora dices, pues, ¿qué hago, no? Y ahora, ¿qué hago? Emprendo, trabajo o me meto a estudiar la especialidad, que yo creo que todas tienen sus ventajas, pero pues también depende qué es lo que quieras, ¿no? ¿Cuáles sean tus metas también? Ajá, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Porque también son temas muy complicados de tocar. Entonces, por ejemplo, nosotras, ustedes ya lo mencionamos, estudiamos la especialidad, pero hay dos diferencias, ¿no? La diferencia es que, como yo les decía, yo en cuanto terminé el servicio, le brinqué luego la especialidad, no trabajé, no nada. Y la doctora sí tuvo su tiempo, se dio un tiempo durante el servicio y la especialidad para hacer lo que tuviera que hacer, ¿no? Entonces, a ver, ahora te toca a ti como empezar, ¿no? Y, o sea, tú terminaste el servicio y en este punto ¿ya tenías el consultorio o todavía no? Ok, yo terminé el servicio, haz de cuenta, el consultorio inicialmente era de mi mamá, ¿no? Era una unidad, era muy chiquito, ¿no? Etcétera. Bueno, después vamos a hablar de esos detalles, pero mi mamá se fue a Estados Unidos y dejó el consultorio por años solo, ¿no? O sea, se quedó solo. Y sí, yo estaba en el servicio y ella me decía, ve a atenderlo, hay clientes que se me van a ir, ve, y yo no me sentía lista, yo quería terminar el servicio y como les digo, yo era una perreada, pues, o sea, yo quería hacer todos los trabajos posibles y hasta en el servicio me engrané, o sea, así. Pero bueno, en ese caso, pues le dije a mi pareja de clínica, le digo, ay, pues vamos a ratillos en las tardes. A ver qué sale. A ver qué sale y pues ahí pues vamos viendo qué vamos haciendo, ¿no? Ah, sí.
Entonces salíamos a las 3 de la tarde y nos íbamos a construir, estábamos unas 3 horas ahí y ya no había nada, se los juro, no había nada por meses. Ella y yo así, acostados, dormíamos en los sillones. Pero la ventaja es que ya lo tenías. Esa sí fue una ventaja, la verdad. Sí, sí hablo desde un privilegio en el que ya lo tenía, pero sí, la verdad, te dicen, no, qué fácil todo, pero no estaba clientado, o sea, estaba solo. O sea, ahí ya te tocaba como otra parte en el que tenías que volver a empezar, ¿no? Así es. Entonces, estaba solo y yo no sabía nada de que hay que pagar publicidad, hay que esto, no, como que fueran saliendo. No, ahorita llegan. Y me acuerdo que yo le decía a mi amiga, ay, pues, ¿qué tal las resinas? ¿Qué te parece si en 400? ¿Te gusta? Se me hace bien, ¿no? El de aquí de al lado las cobran. Es que también eso pasa ¿Qué mucho. te parecen que cuesta? Sí, en 400. Y las extracciones, unos 500, no, unos 400 también, o sea. Y en ese tiempo, estaban bien. Sí, estaba bien, pero bueno, ese es otro tema de precios que vamos a tocar, pero bueno, se me hace chistoso contarlo, ¿no? De cómo sales y, la limpieza, 200 pesos, sí, 200 pesos, pero, o sea, nada, o sea, tú mínimo decías, el bracket y que me cuesta hablar que quiero ganar eso, no, nosotros simple, 200, nomás como, o sea, literal, como pasar el rato, entiendo que tal vez en ese momento ellos estábamos en un privilegio en el que no nos surgía el dinero, gracias a Dios, al universo, que nuestros papás, les digo, en nuestro caso, fuimos privilegiadas y nuestros papás nos seguían apoyando. Y entonces no había esa urgencia, pero era importante el tiempo. O sea, si yo regresara el tiempo, o bueno, ahorita le diría a Jessica de hace 10 años o no sé cuántos, ya pasaron 8. Mija, póngase las pilas a vender, pero sálgase ahí, sálgase a la volantear, de abuelita. A la botarga, o sea, no, o sea, era algo así. Pero bueno, yo, pues ya había algo ahí, ¿no? Ya había un silloncito, ya había un lugarcito, todo solo, o sea, ya había algo, sí, y sí tienes razón. Entonces ya mi amiga y yo íbamos y lo empezábamos a trabajar poquito a poquito, limpiecita, obviamente nos empezaron a recomendar, ¿y qué crees? Yo le pagaba a mi amiga el 60% era. Ay, acá no... ¿Quién eres? Cri. No, bueno, ese también es un tema. Otro tema. Ese es otro tema importante de las comisiones. Pero bueno, te lo digo, ¿Trabajan contigo todavía? No, pero es pero por otras circunstancias. Yo no sabía ni qué, o sea, es que yo, fíjate. Mira, y tú le pagas el 60, yo creo que hasta, yo pagaba un 30 hace poquito y cuando saqué mis números dije, no, tampoco me conviene. O sea, un 30% que le des, no. O sea, ni el 50. Yo no sé los que trabajan con el 50 cómo le hacen. Porque... Bueno. Eso va a ser para otro tema. Pero luego bueno. hablamos de eso. Sí, o sea, rapidito así, yo dije... Yo me daba como cosa y decía, muy poquito gente, cómo la apoyo, yo le sentía como que la estaba apoyando, o sea, porque no había nada de gente, no había pacientes, y yo, no, al 60 porque pues no hay gente, y pues que algo le saliera, no. O sea, yo lo veía de ese lado de buena onda, o sea, bueno, fue un desastre, o sea, a la larga, porque empezamos a tener gente, había más pacientes, y después de que trabajamos como un año me metí a la carrera de administración y contabilidad. No la terminé, pero ese año que estuve en esa carrera de administración y contabilidad, Vera, haz de cuenta que me agarraron la cabeza. Te abrió el mundo, ¿no? Y me dieron un batazo en la cabeza y dije, ¿qué fregados estoy haciendo? No solamente con el tema ese de la comisión, pero todo el desmadre que tenía el consultorio. Y yo dije, haz de cuenta que mi cabeza explotó y dije, ¿qué estaba haciendo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, y eso que era un tiempo pues relativamente corto porque no llevabas, ¿qué sería? ¿Como un año? Como al segundo año, creo que nos aventamos 1 o 2 años trabajando así, sin publicidad, nomás ahí levemente, tranqui. Empecé yo a sentir la necesidad, decía, a ver, necesito acomodar todo esto, algo siento que estoy haciendo mal, y ya, o sea, porque yo no sabía nada, o sea, nada. Entonces me metí a la carrera de administración y contabilidad y ya fue como todo se empezó a acomodar y dije, diablos, ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, me metí a esa carrera, no la terminé porque me metí a la especialidad luego. Pero ya para ese entonces, ya habían pasado unos cuantos años, yo ya estaba aplicando lo de la carrera de administración y contabilidad.
ya se veía la estructura, ya tenía más doctores ahí en la clínica, ya sabía más o menos cuánto me quedaba de dinero, cuánto, cómo la armaba. Me hice muy disciplinada en el ahorro, por semana separaba una cantidad y decía, ya puedo pagar algo más, una especialidad. Y sí, en mi caso, entré a la especialidad ya generando sin estar ahí, pues. Y ahí empecé a entender la chulada que es tener esa libertad, pues, financiera, ¿no? O tener algo que te respalde y te está generando un ingreso mientras tú estás haciendo otras cosas. Sí, sí, no, la verdad es que sí, eso está súper. Entonces, súper a chido. diferencia, me imagino que contigo, yo ya durante la carrera de orto, yo ya estaba midiendo tiempos. A ver, un ajuste lo hago en 15 minutos y lo puedo vender en tanto, y mi tiempo en el sillón me cuesta tanto, y si un ajuste, y si hago 2 en media hora, me sale tanto. O sea, yo ya traía Tú ya esa andabas mentalidad. pensando, ¿no? Sí. Cuando termine a ver en cuánto. Ajá, y si quiero ganar tanto dinero al mes, tengo que hacer tantos ajustes y tantos inicios. Entonces yo ya traía otra mentalidad, además de otros cursos de empresariales que había tomado, diplomados. Ya mi mente había cambiado por completo y ya le estaba dando una estructura a todo Y esto de la aparte, especialidad. pues también tenías experiencia en la odontología, ¿no? Porque, pues, Sí. digo, también entrar a una especialidad no es nada más como que, ay, voy, me meto y voy a hacer nada más No, eso. O tienes sea, que vendértela también. sí, porque, por Tienes ejemplo, todo. en donde nosotros estudiamos sí era como importante el vendernos, porque ahí, o sea, el paciente llegaba y sabía, o sea, el paciente ya sabía que quería brackets, pero pues tienes que decirle cuesta tanto. Sí. Tienes que decirle, oiga, el tratamiento cuesta tanto, pero también tenías que aprender de otras técnicas, a veces quieres usar otros brackets o que ocupaban otro tratamiento que no era como nada más los brackets. Entonces, yo siento que ahí, en esa parte, fue donde también empecé a aprender a vender, porque ya yo le tenía que decir al paciente, ocupas esto, y lo tenía que convencer de que se pusiera que el bracket de autolegado, porque pues era más caro, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es importante. No hay otras cosas, por ejemplo, en la especialidad que, por ejemplo, a mí se me dificultaron, fue porque yo no trabajé. O sea, a diferencia de Jessie, yo no trabajé. O sea, yo salí del centro de salud y pues a veces nomás hacía amalgamas, o sea, no sabía mucho de adhesión. O sea, yo me acuerdo que a veces me decían, no, es que hay que batir el adhesivo, que para que el activador, y yo así como que, ¿qué? Entonces, bueno, pues ya cuando yo entré acá a Orto, pues yo no sabía nada, trabajé porque cuando hice el prope de orto de UAS, pues yo no quedé. Yo no quedé y tuve 6 meses, no, tuve como 4 meses porque el prope de acá de la otra escuela era en noviembre. Yo trabajé, pero la neta me corrieron. Me corrieron porque no sabía hacer ni una limpieza. O sea, porque yo cuando salí de la escuela y cuando salí del servicio, yo hacía el detartraje. O sea, quitaba el sarro y me esperaba la siguiente cita ya que no estuviera sangrando porque me daba mucho asco. Y ya después... Es que estamos ahora si se dan cuenta estamos en otro lugar, entonces aquí tenemos a las bendiciones, ¿ok? Entonces, Okay. bueno, entonces yo pues Ajá. ya pues sí, en pocas palabras me corrieron de ese trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me corrieron, ya estaba bien agüitada, ya con mi novio, oh, es que me corrieron, no sé qué. Entonces, pero también fue una experiencia en la que dije, ok, pues cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Cómo estoy haciendo las cosas y por qué pasó esto. Entonces, a partir de ahí, pues fui mejorando. Pero igual, cuando llegué a la especialidad, o sea, sí sabía el adhesivo, digo, son completamente diferentes a cómo hacer una resina, pero a mí se me cayeron un chorro los brackets porque yo no tenía esa experiencia en la clínica. O sea, yo no tenía experiencia en la clínica y, por ejemplo, tú, pues Carlita Sí. y Brice, ellas sí, entonces yo me acercaba y como que, oye, es que, y a ellas no se les caían los brackets. Y yo, es que, ¿por qué no se te caen los brackets? Es que a mí se me caen un chorro. Y pues ya no, que mira, que aquí, que acá, y así como que, y pues ya le preguntaba a mi amiga al aborto. Y pues a mi novio, ¿no? Que él sí estaba en UABC. Entonces, a mi novio ahora esposo. Y bueno, entonces pues ya ahí fui aprendiendo, pero también, por ejemplo, para vender los tratamientos, ¿no? Como dices, pues yo no sabía ni qué le iba a hacer al paciente. Yo ni sabía, pero yo así, convencida, te vamos a arreglar eso que tienes. O sea, y es una forma también de vender. O sea, entonces, bueno, no, yo te digo, pero pues yo no tuve como esa experiencia antes de empezar la especialidad de trabajar como en lo privado, ¿Y ¿no? harías algo diferente? O sea, ¿te hubieras quedado tal cual así, sin ninguna experiencia? ¿O si lo hubieras hecho al revés, empezar a Sí me hubiera trabajar? gustado, o sea, a lo mejor ponle que pues no tuve mucho tiempo entre la especialidad y
y el servicio, pero a lo mejor en el servicio hubiera sido bueno que la mitad del tiempo, porque pues yo iba nada más mediodía, pero en las mañanas la neta yo me iba y fue mi temporada más fit. Pero pues, o sea, yo iba al gimnasio en las mañanas y en las tardes me iba al servicio y era todo lo que hacía, porque para mí era como trabajar, ¿no? La verdad, híjole, no tenía como esa necesidad, la verdad, de trabajar, entonces se me hacía como muy fácil no hacerlo. Entonces digo, ahora que estoy, o sea, ya después dije, pues, ¿por qué no digo, terminé el prope de orto y pues sí, me fui a trabajar, pero a lo mejor sí me agüitó y sentí que a lo mejor no era lo mío como lo general, ¿no? Pues, ay, pero por una limpieza también, digo. ¿No? Entonces, bueno, en fin, entonces pues ya sí batallé un poquito durante la especialidad porque pues había cosas, o sea, desde el manejo del paciente, pues sí es complejo, ¿no? O sea, y son, digo, muchas cosas que ya fuimos aprendiendo después. Sí. Entonces, ya después de la especialidad, obviamente, durante la especialidad nos tocó, ¿te acuerdas que fue lo de la pandemia? Híjole, y pues ya fueron muchas cosas. Yo abrí mi consultorio donde, bueno, empecé a trabajar en pandemia, como en cuanto terminó la pandemia, porque los pacientes de la escuela nos permitían verlos, ¿te acuerdas que nos dejaban verlos en nuestros consultorios? Entonces empecé a trabajar en un consultorio por comisión, pues luego vimos como que no nos convenía bueno, un show. Luego pues nos cambiamos a otro lugar hasta que dijimos, ya. Se dio la oportunidad con un paciente que dijo, oye, tengo un local, tengo no sé qué, pues qué onda, ¿se animan? Y él ya me había dicho, pero decía que lo iba a rentar en muchos años, pero pues ahí le salió la necesidad, ¿no? Entonces, durante todavía en el último semestre de la especialidad nos aventamos a abrir el consultorio. Entonces, pero pues fue durante pandemia así. Yo me enfermé, no me dio COVID, pero me dio neumonía a la hora de que estamos remodelando el consultorio. En ese tiempo mi novio junto con su papá se aventaron todas las divisiones y los poquitos pacientes que teníamos pues nos los llevamos para allá, que muchos pacientes de la escuela, nadie se tiene que enterar, pero muchos pacientes de la escuela pues se quedaron conmigo más que nada, porque yo era la que tenía como esos pacientes, no muchos eran mis amigos, eran referidos, entonces a partir de ahí pues fue que también pues trabajamos como emprendedores, ¿no? Pero pues yo trabajé por comisión, no llegué a trabajar por sueldo hasta ahorita que estoy trabajando dando clases, pero trabajábamos por comisión. Entonces, y sí era muy, muy a gusto, ¿no? Como esa parte, porque pues no pagábamos renta, no teníamos ninguna preocupación, pero lo mismo, o sea, seguía sin tener experiencia. Sí. O sea, seguía sin tener experiencia. Yo aprendí a aislar ya que estaba como otra vez trabajando. Híjole. O sea, porque no me acordaba. Yo decía, ¿y esto cómo se pone primero? ¿Y qué le hago? ¿Y cuál? ¿Y qué grapa? ¿Y qué no sé qué? Ya no me acordaba, por ejemplo, de las coronas, que con qué se cementaba la de metal porcelana, que con cuál se cementaba. Todo un desastre. O sea, no, yo estaba por todos lados, entonces pues a buscarle, ¿no? Porque pues el paciente venía por el tratamiento. Quería eso. Entonces tenía que aprender a hacerlo. Lo único que sí de verdad de plano ya no hacía y no hago hasta ahorita es la prótesis, porque eso sí ya no me queda. Y dije, no, o sea, zapatar los zapatos, y si no es lo tuyo, mejor ni te metas porque te va a salir peor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí es importante que tengas la experiencia de trabajar en cualquier momento, si sea en la universidad, en el servicio, o sea, pero que tengas la oportunidad de trabajar y conocer los diferentes materiales. A lo mejor antes de meterte en la especialidad, pues sí sería como algo bueno, ¿no? Ya si planes dices, no me importa, ya luego veo, pues ya luego ves. O sabes que yo no quiero ser general para nada, pues te metes y ya haces lo de siempre, ¿no? Pero sí es bueno que conozcas y sepas como de otras áreas, porque al final, digo, al menos por ejemplo en orto, y yo creo que pues en muchas áreas, pues sí tienes que ver al paciente y saber, ¿no? O sea, por ejemplo, un perio tiene que saber de endo, un endo tiene que saber de perio, un orto tiene que saber de endo, de perio, de prosto, de todo lo que se atraviese. Entonces, y si no, o hasta de resinas, o sea, todo. Entonces yo sí batallé un poquito como en esa parte porque no tenía como la suficiente experiencia. O sea, de hecho hasta ahorita creo que
o sea, sí hago las cosas, pero tampoco no me meto como, digo, ya he ido aprendiendo conforme ha pasado estos años, pero sí, sí ha sido como una curva. Uy, no, es una O sea, curvota de aprendizaje. porque entre aprender de general y luego de orto y luego aprender de todo lo demás, pues sí, digo, la ventaja que teníamos, pues te acuerdas que en la especialidad teníamos perio yendo. Sí, ahí estaban. Entonces eran cosas que pues estaban como muy cercas y muy ligadas Sí. a orto. Entonces a lo mejor también fue algo muy, muy conveniente, ¿no? El tenerlo. Entonces ahora sí que qué hacer primero, o sea, abrir consultorios, estudiar la especialidad, pues también como dices, depende que quieras. Así es. Depende que quieras y pues ¿Y aquí tú tienen crees dos. que convenga hacer hoy en día una especialidad? Pues yo creo, pues es que es lo mismo, o sea, es si tú lo quieres, pero yo creo que sí, pero también depende qué es lo que quieras hacer. Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque, por ejemplo, yo tengo consultorio, Sí. pero a pesar de que tengo un consultorio, yo voy y trabajo en otros consultorios. Entonces, pero hay veces que yo sé que me puedo ir y yo tengo a la recepcionista, tengo a mi asistente y sabes que hay una endo, ellas ya saben cómo se trabaja, ellos pueden llegar y yo regreso y ya todo bien, ¿no? Pero pues también a veces te separas mucho y si pasa algo pues no puedes, ¿no? Pero este... Pues sí, depende de los planes de Sí, cada depende quien y de los metas de planes. vida. Entonces yo sugiero, pues primero analiza tus planes de vida, ¿no? Es válido, si quieres hacer billete, o sea, si la neta no te importa nada y quieres hacer mucho billete, yo te sugiero, y esto lo vi en un congreso y enseñaron gráficas y estudios y todo, que te metas a la especialidad que tiene menos demanda, me refiero de odontólogos. O sea, por ejemplo, ahorita ortodoncia es la más demandada, Vera. Es donde más odontólogos hay. Entonces, si tú quieres hacer billete, vete a la especialidad que menos odontólogos tiene. En este caso, voy en un momento en el Instagram o donde sea, voy a enseñar esta tablita, la tengo por ahí. Se me pasó ponerla, pero en la especialidad que menos demanda tiene de odontólogos es periodoncia o rehabilitación. Esas son las que más tienen más. Pero ¿sabes qué? Yo creo las que tienen menos doctores ahí. Pero yo creo que sería bueno si tú vas a tener tu consultorio y te vas a dedicar a eso, porque siento que son tratamientos que tienes que cobrar muy caros. Porque el hecho, por ejemplo, yo he preguntado, oye, el prosto viene, ¿cuánto te cobra? Entonces, él te cobra lo que tú cobras haciéndolo tú. Pero si ya vas a tener tu consultorio y tú lo vas a hacer, está mucho bien. Para que te aclientes y tengas, o sea, ahí pasa un tiempo considerable para que tengas muchos clientes. Pero clientes, te refieres ¿no? a alguien que va a hacer prosto y que va a poner su consultorio. Pero si va a ser un prosto que va a salir para uno que va a tener al paciente ahí, si tú cobras 250 o $300 por una corona y el prosto te cobra 250, pues ¿a cuánto tienes que cobrar tú la corona? O sea, ahí ya es como que otro mitote, ¿no? O sea, o sea, saber si vas a estudiar también es otra cosa. Tienes que meterte a estudiar y tienes que saber si vas a abrir tu consultorio o si vas a salir a consultorios, que se pueden hacer las dos cosas, pero también depende qué tanto tiempo lleve trabajando tu consultorio como para abandonarlo, porque pues si tú no estás en el consultorio, no estás generando dinero. Exacto. Entonces, o sea, también hay como que ver como para dónde vas, ¿no? Así es. Entonces, si quieres tú hacer mucho billete, checa la especialidad que más ingresos genera y que también que tenga menos odontólogos. ¿Y qué más? También, si quieres tener tiempo libre, por ejemplo, yo también fue una parte de la que elegí ortodoncia porque yo quiero viajar, quiero seguir viajando. Entonces, mi plan es el que estoy haciendo ahorita, que estoy ejecutando. Si tú tienes un plan similar al mío, lo puedes seguir, o si tienes otras ideas mejores, escríbelas aquí en los comentarios. Yo sí le eché el ojo a ortodoncia, además de muchas otras cosas, pero mi plan fue, y lo hago, es citar a todos los pacientes, como los ves una vez al mes, citarlos a todos, acumularlos, aglomerarlos en ciertos días del mes y tener todo el mes libre, ¿sí? Sí. O sea, empiezo desde tempranito y termino hasta la noche, pero los veo solamente una vez al mes. Le hicimos en el consultorio la semana de orto. Ajá. Porque llenamos toda esa semana de ortodoncia, de instalaciones, de ajustes, de todo. Y yo
me fundo en la clínica haciendo toda la ortodoncia, pero yo me dejo mis 3 semanas libres para viajar, ¿sí? Eso es lo que yo organicé para mí. Ya sea a un paciente se le cae un bracket o algo pasa con alambre, ya están los doctores que ya están entrenados capacitados para esas emergencias ortodónticas que se pueden llegar a presentar. Pero en mi caso, para mí esa especialidad me funcionaba para lo que yo quería hacer. Claro que todas las demás especialidades las puedes acomodar mucho a tus horarios, esa es la gran ventaja de nuestra carrera y las especialidades, pero no sé, a mí me llamó también ortodoncia por eso, porque yo ya estaba viajando mucho antes de meter la especialidad y yo dije, y yo no quería romper con eso de pues poder llevar a cabo de esa manera la especialidad, y pues de esa manera a mí me ha funcionado, yo así lo acomodé, ya estoy adaptada a eso, pero bueno, hay muchas otras maneras, ¿no? Pero tú no sales, ¿no? Tú nada más trabajas en tu consultorio. Sí, yo sí lo intenté en otros consultorios, pero la verdad, honestamente, yo no me hallé. Yo soy una persona muy desorganizada con muchas cosas, empecé a darme cuenta que se me perdían cosas, se me olvidaban, etcétera, si me desesperaba eso, entonces a mí no me funcionó eso, entiendo, es que a otras personas sí, pero yo solamente me quedé en mi clínica, de vez en cuando apoyo otros consultorios, pero cosas muy leves, y ya, pero creo que tú lo haces más que... Sí, porque, bueno, digo, también estamos hablando de que tú tienes, bueno, si tú tienes un consultorio de años atrás que ya está formado, que como tal ya tenías tus pacientes de ortodoncia y que algunos los pudiste retomar y pues si no estaban los nuevos, ¿no? En cambio, por ejemplo, pues yo la verdad cuando iba empezando pues tenía muy poquitos pacientes, o sea, teníamos muy poquitos pacientes, pero también me empezó a salir trabajo por fuera, entonces sí dije, ¿sabes qué? Pues no me puedo quedar como digo ahorita que voy empezando, sí a veces hay que dedicarle como el tiempo, pero también no me podía quedar nada más con lo que ganaba en el consultorio, ¿sí? Entonces fui agarrando consultorios, había consultorios que ya no podía porque también, digo, a pesar de que salgo a trabajar en otros consultorios, como dices, sí es fácil decir, o sea, yo trato de que consultorio al que vaya, ¿sabes qué? Júntame tanta cantidad de pacientes. Hay un consultorio y he trabajado en varios consultorios, los he dejado por X o Y. Entonces, ya ahorita estoy formalmente podría decirse que en el mío y en otros dos. Y apenas recientemente empecé a agarrar otro trabajo, pero la verdad es que a veces es muy complicado porque digo, a mí me gusta adaptarme y que el paciente venga cuando yo quiero. O sea, es que yo voy a venir tal día, pero de que es que el paciente quiere venir no sé cuándo. Digo, Doc, es que yo no puedo. O sea, si va a hacerme ir, júnteme varios, porque sí es muy complicado, porque aparte yo me tengo que trasladar. O sea, tengo que agarrar todas mis cosas del cónsul, las tengo que meter en una maletita y luego irme. Que sí tiene una gran ventaja, la neta, porque pues sales y ese dinero que tú ganas allá afuera es tuyo. ¿Sí? Y por ejemplo en el consultorio yo trabajo por un sueldo, o sea, yo en el consultorio así trabajé 20 pacientes o 5 pacientes, yo gano lo mismo en el mes. ¿No? Porque pues hay otros trabajos que se hacen, ¿no? Que si se hace general, pues... Sí, ya lo que sobra, la utilidad que queda es del consultorio. Es del consultorio, ¿no? Entonces, pero allá afuera, si yo veo 20 pacientes, esos 20 pacientes es mi dinero y es mío, solito. Entonces, eso a lo mejor sería como una de las ventajas de salir, pero pues te digo, o sea, hay que... Pero no quita que eso es otro negocio, ¿no? Pero eso, yo voy y le trabajo a otros, ¿no? No hay que mezclar nunca los ingresos. Si sales a consultorios, ese es aparte de tu consultorio, de tu emprendimiento, es otro negocio completamente diferente. No se puede mezclar, ¿no? Y tampoco mezclar tus finanzas personales con las del consultorio. Creo que eso es algo en lo que sí hemos batallado un poquito, porque no lo separamos, pues nada más tenemos una cuenta de todo. Entonces es complicado y a veces de que, a ver, ¿y qué es el consultorio? Bueno, en fin. Entonces, pero mi trabajo y el trabajo de mi esposo, que es mi socio, pues cada quien gana su dinero afuera y eso es suyo. Y lo del consultorio, pues si en algún momento crece, pues nuestro sueldo va a aumentar, ¿no? Estaría padre abordar un tema de finanzas en pareja, pero ya con algo de que sí es algo complicado. Y fíjate que por ejemplo, el año pasado fui a un curso y yo apenas llevábamos como 2 años en el consultorio y fue algo como difícil también, ¿no? Entonces estaba la pareja ahí y les dije, oigan, ustedes pues que ya pues que son esposos y que tienen mucho tiempo trabajando, dije, ¿cómo le hacen? O sea, siendo esposos, y cómo le hacen para que funcione como esto sin agarrarse del chongo, ¿no?
Y me dice, cada quien tiene su consultorio. Y yo, ay, Por ahí hubiera empezado. pero también estamos hablando que tener 2 consultorios no es nada más de la noche a la mañana. Entonces, en No. algún punto, pues, si se puede, pues se abren los dos. Y si no, pues el hecho de que los dos tengan funciones diferentes, pues también es algo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya finanzas en parejas, pues sí, sí es algo que se tiene que tocar. Y cómo se lleva, ¿no? Pero bueno, ya, ese es otro boleto. Que igual es padre trabajar con alguien porque aparte te apoyas de esa persona, ¿no? Y más cuando estás como chiquitito, así que dices, no, pues entre los dos nos apoyamos y poco a poco pues tenemos lo que tenemos ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, pero pues bueno, el chiste es que Sales de la especialidad y tienes 3 opciones para trabajar, ¿no? Sí. Número 1, honorarios, honorarios. así como dices, que vas a otros Otros consultorios y te pagan, más bien te hablan. Tú no tienes que invertir en marketing, Nada. en nada. La gente te habla porque hay pacientes que requieren de tus servicios. Esos son honorarios. Honorarios. Número 2, rentar un cubículo a alguien. Ya hay personas que se dedican exclusivamente a eso, a rentar cubículos. Yo renté cubículo en algún momento en el consultorio, pero, híjole, ahí yo creo que hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. O sea, ¿a quién le vas a rentar? Así es. O sea, yo creo que sí tienes que conocer a esa persona y, por ejemplo, yo cometí el error de rentarle a personas que trabajaban con pólizas. Entonces eran pacientes muy problemáticos, total que pues no se podía, pero y muchos venían buscando, ya después cuando terminaron, venían buscando eso. Y pues le digo, no, pues que yo no trabajo con eso, si quiere, pues venga, cáigale, y si no, pues ellos están en tal lugar. Entonces sí es importante que cuando vayas a rentar, sepas a quién le rentas, ¿no? Entonces hay negocios que funcionan muy bien rentando Ahí yo cubículos. a lo mejor me confundí, puede que los oyentes también se confundan. Yo pensé que tú ibas a un lugar y le rentabas, pero También, estás hablando. también. Pero estás hablando ahorita de que yo tu consultorio rentabas la unidad. Ok, yo perfecto, rentaba para la unidad, aclarar esa parte. pero también yo en algún punto rentaba, o sea, no rentaba una unidad, pero pagaba el 50% de lo que yo cobraba para poder usar esa unidad. Yo me pregunto mucho cómo llevan las finanzas cuando pagas el 5. O sea, en ese caso, debe funcionar de alguna manera. Yo sé que a mí se me hace muy ilógico, o sea, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí. Mira, yo creo que sería bueno que contactáramos a esos seres humanos y que nos dijeran. Sí, que nos expliquen ese modelo de negocio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo porque funciona? yo, como decíamos hace rato, o sea, tú pagándole el 60, yo pagándole el 30 a la doctora que trabajaba y no me cuadraba, o sea, no me quedaba nada. Sí. Digo, quedaba muy poquito. Entonces, alguien que trabaja por el 50, ¿cómo? O cómo compra los insumos para que le genere como esa cantidad suficiente. Debe haber ¿no? alguna estrategia. Si alguien realmente lo lleva correctamente, las finanzas bien organizadas, yo creo que sí debe haber alguna estrategia y esperemos que aquí la podamos platicar o exponer o traer a esas personas que han logrado sus metas con esas estrategias. Pero bueno, sé que hay una estrategia, sí conozco ciertas estrategias, pero qué más que hablar con alguien que trabaja y vive de eso, ¿no? Y literal o les va quién muy sabe bien. si viva de eso o si nada más lo haga para ayudar. Así es, sí, es que son muchas vertientes. Eso es honorarios. Honorarios. Rentar un cubículo como lo que estamos honorarios hablando. o comisiones, ¿no? Ajá. Porque también en honorarios podrá entrar como un sueldo fijo. Porque también está la parte del sueldo fijo. Sí, ajá, sueldo fijo. Un sueldo fijo. O sea, podría ser sueldo fijo, comisiones, que tú rentes el cubículo o abrir tu consultorio. Así es. Esas 4 partes. Entonces, si tú terminas la especialidad, están esas 4 fuentes a las que tú te puedes dedicar. ¿Cuál conviene y cuál no conviene? Si quieres luego empezar a generar ingresos, doctor, trabaja por honorarios. Empieza a promocionarte en grupos de tu zona, exponiendo tu currículum. Soy ortodoncista, soy endodoncista, acudo a consultorios, etcétera. Para eso supongo que tú ya tienes la mayoría de material ya prácticamente en tu mano, pues si ya hiciste la especialidad de lo que sea, ¿no? Ya tienes algo. No todos, porque por ejemplo, si tú, por ejemplo, bueno, a cosas que uno se entera, pero por ejemplo en UABC tú no sabes cuánto cuesta el bracket, o sea, a ti nomás te lo dan. Sí.
Entonces, por ejemplo, nosotras donde estudiamos teníamos la ventaja que sabíamos cuánto costaban los brackets, porque a veces si se llegaban a acabar, pues tenías que comprarlos, o si querías comprar un bracket diferente, por ejemplo, de alguna gama de más alta calidad, pues tenías que saber cuánto te costaba ese bracket, ¿no? O el autoligado, etc. Entonces ya teníamos como ese conocimiento de los costos. Y aparte acuérdate que nosotros, de alguna forma, digo, yo lo veo todo como ventaja, ¿no? Nosotros compramos todo nuestro instrumental, módulos, los elásticos, casi siempre teníamos que comprar todas esas cosas, sabíamos cuánto costaba. Entonces, para cuando salimos, ya sabíamos cuánto costaban las cosas. Hay personas que salen y no saben ni siquiera cuánto cuesta. Sí. Entonces, y no saben cuánto cobrar porque no saben cuánto les costaban las cosas. Entonces, tienes que empezar a ver cuánto te cuesta para que tú también, si sales a consultorio, no nada más desde que sales y, yo quiero cobrar, no, ¿cuánto te cuesta a ti poner los brackets? Es que yo voy a trabajar con estos brackets, te van a costar 150 pesos, 1000 pesos, depende del bracket y a partir de ahí, tú sales y porque sales y te dicen, doctor, vamos a quedar el 50-50. Pero así, ¿no? O sea, no te dicen luego de lo que usen, no. O sea, 50-50 y si tú compraste el bracket de 1000 pesos porque era el que tú querías, el doctor se quedó con ponle que cobraste 4. Ya se quedó con la mitad, pero tú te quedaste con menos de la mitad por güey. Porque no sabías cuánto costaba tu bracket, dijiste, sí, yo el 50-50. No, llegas y le dices, doc, yo sí voy a trabajar del 50-50, pero vamos a quitar primero mi bracket que cuesta 1000 pesos. Así es. Y después nos dividimos lo que queda. Ajá. Porque si no, tú le estás perdiendo. La utilidad. Ajá, entonces, pues también no hay que ser... Digo que también son temas que se pueden sacar más, ¿no? Pero sí es importante que aunque vayas a trabajar afuera, tú sepas cuánto vale lo que estás utilizando. Claro, eso de cajón. Por lo general, uno ve cómo cobran los demás, ¿no? En el caso de endo, ahí se dan casi la mayoría, en mi experiencia, en lo que yo he visto, ahí se dan más o menos a los mismos precios. Pero sí, la parte de empezar a trabajar por honorarios, sí sigue siendo la más rápida porque ya tienes cierto material, ya tienes medio consultorio en la maleta, haz de cuenta, ¿no? Pues con el hecho de tener tus pinzas para pegar los brackets. Y ya te empiezas a promocionar y empiezas más rápido porque no inviertes en publicidad, entras más directamente a trabajar. Entonces, sí es una manera, si tú quieres empezar por esa manera, está perfecto, pero sí es la manera más rápida de generar dinero. Sí. En cambio, que si o empleado también puede ser una de las maneras más rápidas para empezar a generar dinero, pero sí hay más limitaciones, hay muchos beneficios y también. Muchas ventajas, sí, claro. Hay muchas otras ventajas, pero depende de las metas que tengas. En cambio, si rentas un cubículo, como tú ya lo hiciste, tú experimentaste, y luego hablaremos de ese tema a fondo, cómo fue tu experiencia y hablaremos con expertos en eso, y ya deberías de tener una cartera de pacientes, ya no sé, amigos, familiares que te empiecen a generar por sí solo, pues, y a pagar esa hora que estás rentando en el cubículo. Sí, porque si vas a pagar un cubículo que te cobran $300 y nomás tienes un paciente de una corona al mes, pues no te va a quedar nada. Así es. Más que para rentar el cubículo y decir, yo rento un cubículo. Pero... Entonces ahí en la mayoría de los casos es más tardado porque tienes que hacerte la cartera de pacientes. A menos de que primero trabajes por honorarios, los pacientes te conozcan. Pero ahí va otra cosa. No es como que los pacientes que te lleguen a ese consultorio donde tú trabajas te los puedes llevar. Claro que a menos que tú solito digas, ok, tengo la oportunidad de trabajar aquí, me van a dejar traer mis pacientes, voy haciendo mis pacientitos y luego me los llevo. Pero los de ese consultorio no te lo puedes llevar. No, claro, no te los puedes llevar. Ahí también tienes que ser muy consciente de eso. Sí. O sea, el hecho que estés ahí es o te quedas y trabajas para siempre ahí y tú no te consigues nada y te conformas con lo que te den, o tú le consigues y ya, si tu plan es tener un consultorio o rentar algo, entonces ya tengo mis 20, 30 pacientitos que yo sé que van a estar aquí cada cierto tiempo, entonces, ok, me voy a animar a rentar o me voy a animar a abrir. Y ya también para ese punto, si te vas a animar a dar el primer paso que es rentar, ya tuviste que verlo o echar una leidita a ventas y a marketing, empezar a promocionarte, doctora fulana de tal, especialista en ortodoncia, y empezar a pautar Facebook. ¿Qué es pautar? Es meterle dinero a publicidad a las redes sociales. Entonces ya para ese punto, ya lo ideal es que ya estés creando
o matando esa curva de aprendizaje de lo que es el marketing para saltar a rentar un cubículo. Y si no, o sea, ponle, si no sabes por dónde empezar, la verdad es que hay un chorro de cursos, hay doctores, o sea, en el Instagram que te dan muchos consejos para eso, hay libros, hay diplomados, que los puedes hacer en línea, obviamente también para que tú te puedas pagar esto, tienes que estar trabajando, o sea, porque ¿cómo lo vas a pagar? O sea, o le pides ayuda, no sé, a alguien que tus papás, yo qué sé, si lo que quieres es hacerlo, pero pues todavía no te genera, ¿no? Entonces, o sea, información hay en todos lados, pero sí tienes que saber cómo vender, o pues si quieres hacer estrategias de marketing, porque también, o sea, al inicio, saber si vas a contratar a alguien para que te haga el marketing o si lo vas a hacer tú. Hasta la fecha yo sigo haciendo mis publicaciones, mi marketing, yo lo sigo haciendo, yo soy la que me encargo de eso en el consultorio, porque sí hemos contratado a 2 agencias, pero o sea, hasta ahorita nadie ha podido entender como mi concepto más que yo sé que en algún punto tengo que delegar como ese trabajo, pero es algo que al inicio tienes que hacerlo tú solito, Yo si creo es que no tienes el dinero para hacerlo. Yo creo que es una maldición para los dentistas, o no sé si en todos los negocios. Por favor, si tienes una agencia de marketing que te funciona, compártela aquí en los comentarios. Sí, porque he trabajado con es muy muchas difícil. agencias de marketing y nada más nadie da el gatazo. Así le decimos acá en México, ¿no? Sí. Nada más no la arman. ¿Qué estará? A lo mejor yo estoy fallando Es que o no sabes sé qué está pasando, pero... es lo que te dicen, o sea, para tú tener cuando te dicen, abre un negocio, del que conozcas. Y o sea, el mercadólogo pues sí sabe cómo hacer el estudio del mercado, sabe eso, pero ellos no conocen la odontología. Sí. Y yo creo que es más fácil que tú puedas aprender del marketing a que el de marketing pueda aprender de los dientes. Entonces, yo creo que es más difícil, ¿no? A lo mejor o que ellos te capaciten, te digo, es que tú estudio mercado, pero también tú sabes, ¿no? Cuando tú te plantas y tú pones el consultorio es porque ya sabes a qué mercado le vas a tirar. Digo, no es como que te vas a poner en el río y te vas a poner a cobrar 1,000 pesos por una instalación. Sí. ¿No? O sea, no, o sea, tú te pones al río y sabes que le tiras al gringo. Yo sí he tomado muchos cursos de marketing y ventas por lo mismo, de que las agencias que he contratado hasta ahorita no me han funcionado al 100% y eso que los calculo venta por venta, paciente. Los calculo con el paciente que llega, le preguntamos y sabemos de dónde viene. O sea, yo tengo todo medido y de verdad no he llegado a que me funcione completamente. Y es que tú sabes y tú conoces, por ejemplo, yo también lo empecé a hacer y decía, ok, a ver, ¿de dónde nos encontraste? No, pues que fulanito. Entonces, ¿sabes? Yo ya le decía, ¿sabes qué? Hay que meterle publicidad acá porque de aquí es de donde llega, o sea, aquí es donde nos preguntan, porque le metíamos que a Google, que a Facebook, que a esto, pero te aseguro que lo que a mí me funciona no es lo mismo que te funciona a ti. Y no es lo mismo que le funciona a fulanito, que le funciona a sutanito. O sea, depende pues de cada quien, ¿no? Entonces son temas muy, pues muy padres que los vamos a tocar también más a fondo, ¿no? Pero las estrategias de marketing no me va a funcionar lo mismo que tú haces a lo que yo hago. O sea, es diferente. Entonces... o sea, tú aprendes a conocer qué es lo que te funciona, pero lo haces tú solito, o sea, ni siquiera a quién contrataste. O sea, a lo mejor los contratas y te hacen unas publicaciones muy lindas y todo, pero yo no he tenido el alcance con las agencias de marketing que contrato igual que cuando yo lo hago. Cuando tú lo haces, exactamente, me pasa lo mismo. Entonces, pero pues a veces también es una carga muy pesada. Es más carga mental para uno. O arreglas dientes o te pones a hacer publicaciones. Sí, eso es lo difícil. O haces un podcast. Sí. O te pones a hacer un podcast. Okay. Bueno, sigamos. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que más digo, estamos hablando de lo que más conviene, pero o sea, hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas dentro de todo eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, ¿qué es? O sea, lo que vamos a hacer, ya hablamos de honorarios, de que si rentar un cubículo, sueldos, que si vas a recibir tu consultorio, pero qué mejor que invitar
si queremos 2 personas. Ajá. 2 personitas que nos hablen. Una persona que trabaje por sueldo Ajá. y otra persona que trabaje rentando un cubículo o trabajando por comisión. Y que de preferencia ya hayan trabajado en varias cosas y que se sienten cómodas con esa manera de trabajar. Entonces, yo por ahí ya tengo en mente a quién vamos a invitar, pero yo creo que sería bueno que lo vieran a partir de alguien que lo está haciendo en este momento, porque digo, nosotras pasamos por eso, pero a lo mejor pasamos como muy rápido y porque nosotras queríamos abrir un consultorio, ¿no? Pero no todos quieren abrir un consultorio. Y es que hay ciertas comodidades, como decíamos hace rato, en rentar. Entonces, qué mejor que nos lo cuente alguien que sí lo sabe, ¿no? Y yo creo que lo podríamos planear para el siguiente capítulo, para cerrar con ese tema que sí es de mucho debate y de muchas cosas. Exacto. Y ya luego pasar a otro. Así es, sí. O sea, de estas 4 maneras en las que tú vas a empezar a ejercer, yo, bueno, ya como recomendación, en base a mi experiencia, a lo que yo creo y lo que he vivido, yo recomendaría primero trabajar por honorarios un ratito, un tiempito, para aprender de los diferentes sistemas de los demás consultorios. Porque yo no trabajé en ningún consultorio antes, yo empecé solita, experimentando, aprendiendo yo sola. Pero qué ventajota te da, Vera, cuando ya trabajaste en muchos otros consultorios y más si te metes a clínicas que te gustan, que sabes que son buenísimos en un área, etcétera, y ves todo el sistema, cómo la asistente, la recepcionista trata al paciente, cómo van abordando, cómo es el protocolo del ingreso al paciente desde que entra, cómo lo reciben, cómo le cobran, que conocen los sistemas, el asistente, todo ese proceso. Si tú lo empiezas a conocer antes ya de abrir tu consultorio, neta, te da una ventajota. Sí. Yo siempre, o sea, cuando a mí me han renunciado... Y deja tú que se te quite, digo, también a veces es importante que no te dé miedo cobrar. Ay, no, sí, eso es otro. O sea, que no te dé miedo cobrar, porque a veces, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que fui con una amiga y que me dice, es que, ¿cuánto cobras tú por no sé qué? Le dije, pues yo cobro tanto. Me dice, es que, ¿cómo te lo pagan? Y yo, pues le digo, es esto, págueme. Ajá. Pues, ¿qué le vas a decir? Ay, no, pues sí, no puede. No, ¿sabes qué? Esto es lo que cuesta. Se acabó. Claro que sí hay, por ejemplo, hay chavitos que están trabajando y que yo sé que a veces le batan, lo quieres en te lo doy en 2 pagos, pero no es con todas las personas, entonces tú sabes con quién, porque tengo pacientes de mucha confianza que me siguen debiendo dinero, pero era cuando yo no sabía cobrar, que les decía, ay no, sí, luego me lo pagan, no, ahorita es así o así. Claro. Porque si no, o sea, te vas a quedar con esa mañita, entonces hay que también perderle el miedo a cobrar. Entonces, híjole. Ahora sí que tenemos hay que seguir platicando. Ay, no, esto es muy terapéutico. Sí, y bueno, desahogándonos. Desahogando, ahora sí. Ay, bueno, doctores, esto fue el capítulo número 2 del día de hoy. Espero que se hayan entretenido aquí con el chismecito, con todos estos temas. Espero que les haya servido algo, algún tip, alguna información, algo de lo que hemos vivido la doctora y yo. Sé que a lo mejor pudiera ser para algunos poco o para otros mucho. Pero para es esto, estamos aprendiendo todos juntos, yo de la doctora, ella de mí, y vamos a aprender de otros doctores que ya llevan mucha más trayectoria, incluso más que nosotras. ¿Algo que tienes que decir, Vera? No, pues la verdad es que sigan escuchando esos podcasts, a lo mejor, como dice la doctora, puede ser poquito, para otros puede ser mucho, pero poco a poco vamos a ir desglosando todo este mágico mundo de la odontología y las finanzas y la contabilidad y el satánico, pero son cosas que tenemos que saber, son cosas que no nos enseñan en la universidad, que inicialmente el título de este podcast era ese, o sea, lo que no te enseñan en la universidad, pero pues también son cositas que van después de la universidad, ¿no? Entonces, y que muchos a veces ni siquiera lo piensan, o sea, nada más entran a la carrera y no piensan en qué es lo que va a haber después, ¿no? Sí, o sea, como que dices, no, pues como vaya saliendo, no. O sea, son cosas que sí se tienen que planear y que tienes que pensar, o sea, qué es lo que quieres de tu vida, cómo quieres vivir, si quieres vivir estresado abriendo un consultorio, pero no digo, o sea, pero es la realidad, ¿no? O sea, son cosas que pasan. Abrir un consultorio no es fácil. Sí lleva un periodo de mucho estrés, de mucho desgaste emocional, físico, psicológico, pero que la verdad es que sí vale la pena completamente.
que sí te puede llegar a ser financieramente libre, que tú puedes controlar tu tiempo, que tú en algún momento, si lo que quieres es nomás estar supervisando por arriba y ver que todo funcione bien, pues poner un consultorio pero sabes que tienes que, ¿puedo decir groserías? Sí, claro. Sí, o sea, que tienes que chingarle, o sea, tienes que, acá se puede, Sí, o sea, claro tienes que chingarle para que ese consultorio funcione y que tu sueño de ser el jefe y de estar supervisando a los demás se cumpla. O puede ser el que está siendo supervisado por otro y el que tiene un jefe. O sea, tú decides qué es lo que quieres. O el hecho de que tú nada más salgas a consultorios porque realmente como tal no tienes un jefe, pero también controlas tu tiempo, ¿no? Digo, todo tiene su ventaja, pero tienes que saber qué es lo que quieres y lo tienes que saber desde que estás estudiando. Así es. Entonces, ni modo, o sea, hay que darle, hay que enfocarnos y pues obviamente aquí vamos a ver todos esos temas, todos ¿no? Que detalles. todo lo que nunca vimos, lo que nadie nos enseñó de nuestra experiencia para ustedes, para el mundo, vamos a tratar de solucionarlo y obviamente pues déjenos sus dudas, déjenos sus comentarios, sí. Saben que nos pueden seguir en Instagram, estamos en YouTube, porque si alguien nos está viendo en YouTube o en Spotify, para que nos manden sus comentarios, todo lo que ustedes quieran, podríamos a lo mejor de alguna forma resolverlo por ahí, ¿no? Así es, también algunos otros temas que estén interesados ustedes, escríbanlos aquí en los comentarios, alguna observación de este episodio, también si conocen algún doctor que ya tenga éxito en el mundo empresarial y que les gustaría que nosotros lo empezáramos empecemos ya con las entrevistas como tal, pues pueden dejarlo en los comentarios y también, como no, platíquenos sus experiencias, cómo les fue en el servicio social, cómo les ha ido en su primer trabajo. Cuéntenos todo aquí que se pone bonito el chisme, entonces ahí les vamos a estar comentando. Sí, síganos en nuestras redes sociales, todas las vamos a poner aquí abajo y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.